acompaña esta mañana Henry Cucalón. Él es no solamente abogado y máster en Derecho Administrativo, sino que es asambleísta reelecto por el Partido Social Cristiano en Madera de Guerrero, coordinador además de ese bloque e integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Henry, buenos días y bienvenido al Informativo Forever. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días. Con todos un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio Forever. Realmente hay una serie de temas para conversar, pero creo que cabe arrancar por el tema relacionado a la entrevista anterior que teníamos, que es precisamente el de las medidas económicas. La verdad es que no han sido muy bien recibidas por la mayoría del sector empresarial. Justamente escuchábamos al representante de la Cámara de Comercio. Ya el Partido Social Cristiano anunció la semana pasada, casi de inmediato, básicamente una postura en la que se decía que las propuestas no se han concretado todavía en medidas. Así lo decía el comunicado que difundió el propio alcalde de Guayaquil. Y ya, por su parte, Lenín Moreno ha anticipado que muchas de estas medidas pasarán por reformas tributarias que necesariamente tendrán que ser tramitadas como un proyecto o como proyectos, no se lo sabe todavía. Pero, ¿qué postura tendría el bloque social cristiano ante el eventual envío de este proyecto o proyectos de ley? El presidente ha privilegiado la reforma política antes que los cambios urgentes en materia económica. ¿Por qué digo aquello? Porque si bien a través de consulta popular se le quiere dar un coto a una forma de ver la política caudillista, lastimosamente en el ámbito económico el modelo estatista, correísta se encuentra intacto. Si bien no ha existido un paquetazo como tradicionalmente se lo puede haber llamado, no existe un programa económico como tal. Son medidas tibias que no van en la línea de la reactivación económica y el empleo que necesita el país. Adicionalmente, no hay ese clima de confianza que permita a los agentes económicos, en este caso a la iniciativa privada, que es la llamada a generar riqueza y empleo, que puedan operar eficientemente. ¿Y por qué decimos esto? Aquí hay una visión, la visión típica fiscalista de que es meterle impuestos o elevación de impuestos, porque ayer escuché que no se están aumentando o nuevos impuestos. Claro, se están metiendo 3 puntos más al impuesto a la renta. Y el tema de las tasas. El tema de las tasas influye directamente en el consumo. Si se afecta el consumo, se afecta la inversión y por tanto se afecta el empleo. Eso la Cámara de Comercio, y en la entrevista pasada el director ejecutivo lo ha expresado de una manera bastante diáfana. Entonces, no hay pues ese clima que se necesita por parte de la empresa privada, pequeña, mediana y grande, para poder ir hacia la verdadera generación de empleo. A lo mejor el presidente ha hecho cálculos en materia política. Yo creo que en materia del empleo y el bienestar no se hace cálculo alguno, y que lastimosamente continúan ciertas medidas de corte intervencionista que tanto daño le hicieron a la economía del país. Nosotros en particular, lo hemos reiterado, apoyaremos porque hay ciertos elementos que rescatamos en las medidas propuestas. No considero que es un plan económico por el presidente, pero definitivamente si es para elevar tributos, nosotros no votaremos por ello. ¿Por qué? Por una situación muy simple. Nosotros hemos sostenido de toda la vida, no ahora por la coyuntura, que esa no es la manera de ayudar a la recuperación económica. Ahora bien, al tramitarse en la Asamblea, evidentemente habrá oportunidad de modificar el proyecto de ley, de quizá incluir algunas de las posturas que tienen los empresarios y las demás voces de la sociedad. Justamente es quizá este el camino para llegar a un punto más razonable en estos tributos. Nosotros hemos propuesto que antes de que se formalice el envío de las leyes correspondientes, el sector empresarial se vuelva a reunir o se reúna con el presidente de la República en un último diálogo tendiente a pensar en la gente, en el ciudadano, en el pueblo, en su bienestar, en su empleo, para poder lograr un objetivo final, que haya medidas que vayan desde el punto de vista del recorte del gasto público innecesario, y nunca me referiré a la razón de ser de un Estado, que es la educación, que es la salud, que es la seguridad, que es la vialidad, sino a todo tipo de gasto superfluo, que se corte el tema del endeudamiento agresivo y que haya una política económica
que regule, no que estrangule a los agentes económicos y al sector privado. Creo que esa puede ser una última oportunidad. Y segundo, si eso no llegara a pasar, y reitero, no se da el clima necesario que se necesita, recuerden que esto es un tema de confianza, que es un intangible, no solamente un tema de carácter normativo. Nosotros, reitero, no votaremos por ninguna elevación de impuestos, no apoyaremos ninguna cuestión de medida ejecutiva que sea clavarle tasas a las importaciones. Ya ese famoso tema está demostrado que es un fracaso, todo el concepto de sustitución de importaciones porque encarece los productos, pero esperemos y aspiramos de que el resto de medidas, el resto de temas que vaya a presentar el presidente no los mezcle en una macro ley, sino que se las trate a cuerda separada para poder apoyar lo que nosotros consideramos que es digno de apoyo. Conversábamos previamente, antes de comenzar la entrevista, justamente de que no sea como en su momento fue la ley Trole. Exactamente, nosotros esperamos que no sea así. No le conviene al país. Creo que hay que ser bastante enfático, no hay que ser dogmático, no hay que ser sectarista tampoco, ver todo en blanco y negro. Esa es la herencia que deja el correísmo, ese maniqueísmo rampante. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? No, eso no. Hay ciertas cuestiones que son dignas de apoyo y vamos en esa línea. Así como en política hay coincidencia en la consulta y nosotros vamos a apoyar todas y cada una de las preguntas, nosotros mantenemos diferencias. Eso es sano en democracia, pero reitero, con el bienestar y con el bolsillo del pueblo no se puede jugar. Ahora, precisamente tocando el tema de la consulta popular, en esto pues habría apoyo a las 7 preguntas, según entiendo, de la postura social cristiana, pero más allá de eso, ¿qué lectura tienen de estas 7 preguntas? ¿Fueron las adecuadas? ¿Quedó algo pendiente? ¿O es un punto de partida razonable? Las 7 preguntas están bien, son correctas y son necesarias. Por eso nosotros la vamos a apoyar, no de ahora por la coyuntura, sino porque siempre hemos defendido esas posturas, esos planteamientos. ¿Que quedaron temas rezagados? Por supuesto. Temas concernientes a la seguridad social, a derechos de trabajadores, temas que tienen que ver con salud pública, como el tema de la tabla de drogas. Quedó pendiente la ley de comunicación, por citar un ejemplo, que ha sido el dogal que utilizó el correísmo para imponer su visión de que la prensa privada era su enemigo. También hay temas de las enmiendas. Yo era partidario, nosotros éramos partidarios de que todas las enmiendas entren a la consulta popular. No solamente lo concerniente a la reelección indefinida, a lo mejor la joya de la corona, pero estaba pendiente la disminución de atribuciones de la Contraloría General del Estado, que cuando les hicieron ahí dándole la espalda al pueblo, ahí nunca se preocuparon de la estructura del Estado ni que alterar nada, ¿no? Ahí sí, de 2 atribuciones que tenía le quitaron una y ahí no pasó absolutamente nada, y sin el consentimiento del pueblo. Disminución de competencias constitucionales en los municipios del país en materia de educación y de salud. El mismo concepto que la comunicación sea un servicio público que no tiene razón de ser porque está bajo la tutela del Estado, cuando el Estado lo que tiene que proteger es el derecho a comunicarse y muchas otras cosas más. Pero el hecho que no esté no significa que con la urgencia y el apremio del caso no puedan ser tratados a nivel legislativo. Es un gran compromiso donde la Asamblea debe convertirse en una aliada de la prosperidad y no castigar a la misma. Así que las 7 preguntas que el presidente al final de cuentas ha escogido de la ciudadanía en esta consulta, que es por y para la ciudadanía. La consulta no es de Lenin, la consulta no es del presidente. Peor, la consulta es de un partido político. La consulta le pertenece a la ciudadanía. Cuidado con partidizarla. Los partidos políticos, y nosotros nos incluimos, estamos para apoyar esa iniciativa ciudadana, para darle obviamente el soporte, el contingente, sin duda alguna, y el apoyo con el arma más poderosa que existe en democracia, que es el voto. Pero tratar de decir que la consulta es de los partidos es porque yo la propuse y porque eso no tiene presentación, y eso es hacerle el juego a Correa, valga la aclaración. ¿Se traducirá eso específicamente en hacer campaña a favor del sí? La campaña se hace de forma permanente. De hecho, ahorita estoy haciendo campaña por el sí. ¿Por qué? Porque la hacemos con argumentos. Cada una de las preguntas explicando el por qué la necesidad, por qué eso le conviene al país, por qué es parte de lo que nosotros denominamos el inicio, no el fin
de un proceso de democratización y de institucionalización. Solo un demagogo podría decir, se aprueba la consulta, todo va a cambiar, todo está bien. No, así no se hace país. Son pasos. Son pasos, y este es un paso importante, es un paso hacia ese proceso de democratización que es constante. Ahora, revisando específicamente una de estas preguntas, que es la que toca a la función de transparencia, o mejor dicho, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El mecanismo que se estaría implementando en caso de primero ser calificada por la Corte Constitucional y luego de ganar el sí en el caso de que se realice la consulta, ¿es el mecanismo adecuado para topar no solamente a la función de transparencia, sino también a los funcionarios que son designados por este Consejo de Participación, fiscal general, contralor, etcétera, etcétera? Una de las inquietudes ciudadanas de diversos colectivos sociales, de trabajadores, de personas que generan opinión pública, era en la línea de que a través de la consulta, así como los miembros del Consejo de Participación, de ese engendro político que estatizó la participación ciudadana, era que fueran cesados todos los miembros de los organismos de control designados por esta institución, que lo que hizo fue de caja de resonancia de los caprichos y los antojos del caudillo. Pues no fue así. El presidente ha propuesto una salida intermedia, que no me parece mala, no es la óptima, pero no me parece mala. Primero, reconoce que la función del Consejo de Participación fracasó. Eso es innegable y fruto de la voluntad popular tendrá que ser cesada, y a través del voto, no por ningún acto de decreto ejecutivo, ningún acto de fuerza o de violación legal, con la pureza que emana el sufragio. Punto 1. Punto 2. Para ir a la salida, que me parece la más democrática de todos, que es que los miembros de este consejo, los 7, sean elegidos por el pueblo en una figura novedosa para el derecho constitucional ecuatoriano, pero si va con el aval popular, no deja de ser interesante. Recordemos que en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, los jueces y los fiscales de distrito son elegidos por el pueblo. Son modalidades. En todo caso, cualquiera puede ser mejor que esta, donde salían del despacho del presidente, iban y regresaban. Esa puede ser mejor. Vaya que le digo una cosa. Ojalá que el problema de la institucionalidad del país, incluido el Consejo de Participación, hubiera sido un tema de carácter político per se, de que haya magistrados o delegados que sean liberales, socialistas, conservadores. Por ahí no hay problema. Que de hecho en otros países es lo más normal del mundo. Los jueces en la Ojalá que la gente tenga una estructura, una ideología con lo que uno pueda compartir, pero que obedezca a ella. Uno sabe a qué. El problema es la dependencia y el golpe del teléfono o el aplastar el pajarito, el enter en los medios. Ese es el problema, ese cordón umbilical entre el poder político y lo que es no representar los intereses de la ciudadanía. Ese es el problema, no que uno tenga sus creencias, sus filosofías y su modo de pensar, que eso es saludable y que el pueblo las conozca. Así que hasta llegar a esa línea del voto popular, que será en las elecciones del 2019, que reitero, es una figura novedosa, pero es pura, porque la elige el pueblo. Habrá que ver con las reformas que se hagan a la ley cuál va a ser el mecanismo de participación. Según el anexo, no deben pertenecer a partidos políticos, sino a diversas organizaciones sociales. En el interín, y esto ha motivado ciertas críticas, ¿qué pasa con el Consejo Transitorio? Porque hasta llegar a la popular, que es un transitorio, ¿y quién lo nombra? Se regresa a un sistema que debe ser, ese sí, supervisado por la ciudadanía, que es el ortodoxo en casi todos los países del mundo. Que un presidente que es elegido por el pueblo, olvídese si se llama Lenin o no, pero es el presidente elegido por el pueblo, nomina a candidatos, y una asamblea, congreso, parlamento, cámara, el nombre que usted quiera, aquí o en cualquier parte del mundo, elegido por el pueblo, también los elige. Es decir, el pueblo, a través de sus mandatarios, escoge a las personas, que se deben escoger a las mejores mujeres y a los mejores hombres del país, que reflejen y se comprometan con la transparencia y de hacer de la participación ciudadana no un eslogan ni un estribillo de campaña, sino una realidad palpable. Si eso llegara a fallar, el pueblo con justa razón deberá castigarnos, me incluyo, democráticamente hablando, por haberle fallado y haber traicionado ese mandato popular.
Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Estamos dialogando con el asambleísta Henry Cucalón del Bloque Social Cristiano. Ahora bien, se habla justamente de la independencia de las funciones y una sería precisamente lo de la función de transparencia, pero mientras tanto, ¿qué ocurre con la función judicial? Que en este momento está siendo observada de manera muy detenida precisamente por la actuación en casos que son de alto perfil, como es por ejemplo el caso Odebrecht, en el que sabemos pues está incluso involucrado judicialmente el vicepresidente Jorge Glass. Se lee una independencia de la justicia en la actuación que hasta ahora se ve de parte, por ejemplo, del fiscal general Vaca Mancheno y de los jueces que hasta ahora han ido viniendo en las diferentes instancias, aunque hasta ahora solamente ha estado tratando las medidas cautelares, pues todavía no inicia la etapa de juicio. Parte de la consulta es que el nuevo Consejo de Transición analice, verifique y sancione, si fuera del caso, las actuaciones de los organismos de control designados por el anterior Consejo. Entre esos se encuentra el Consejo Nacional de la Judicatura, órgano de administración de la justicia. Ojo, primer punto. Segundo, el fiscal general salió del despacho del presidente Correa. Correísta, confeso, y tiene derecho a haber sido asesor o no, eso no es ningún delito. Nadie puede ser discriminado por su pasado, por su filiación política, por su ideología, está en la Constitución, sino por sus actuaciones. Ahorita él tiene que despojarse de esa camiseta verde y actuar de conformidad con la Constitución, la ley, la justicia y un claro mandato popular en la línea de que tiene que haber un cese a la impunidad. En estos días, ayer, para ser exacto, se había dado la audiencia de formulación de juicio contra el vicepresidente, donde el fiscal puede acusar o no, o abstenerse. Tenemos claro, con todos los elementos de convicción y con todas las pruebas que se conocen hasta el momento, que el señor vicepresidente, respetando su debido proceso, debe ser ahora enjuiciado. Ya está procesado, ahora enjuiciado por el asunto del tema de Odebrecht, su evidente responsabilidad penal, sin perjuicio que siempre sostuvimos que existió responsabilidad política en el manejo de los sectores estratégicos convertidos en el festín estratégico de la década, ganada para algunos, perdida para el pueblo y saqueada lastimosamente. Así que en estos días se podrá comprobar cuál es la verdadera independencia que se tiene. Hasta ahorita hay ciertas señales de que existiría un compromiso con la ciudadanía, no con el poder político, cuando se ha mantenido, como no puede ser de otra manera, en este estado procesal, la orden de prisión preventiva contra el señor vicepresidente de la República. Y se entendería que si esa prisión preventiva fue solicitada por el fiscal Vaca Mancheno es porque tiene la intención de acusar. Pero es que aparte hay un tema de sentido común, estimados oyentes, el derecho al final de cuentas es sentido común. Un vicepresidente sin funciones, sin legitimidad, sin credibilidad, que no es que es acusado por un periodista y por un político, y ahora, según este señor, dice linchado. Ellos que fueron parte de un gobierno que hizo del linchamiento mediático una política de Estado, por eso es que nadie les cree su papel de víctima, ni a él ni a Correa, por eso el rechazo popular. Pero que es acusado particularmente por el procurador del Estado, que no es Perico de los Palotes, más allá de lo que yo piense en lo personal de quien ostenta esa dignidad, la Procuraduría es el abogado del Estado, representa ni siquiera el gobierno, representa a la nación, al Estado como tal. Es acusado por el fiscal general del Estado, más allá del tema personal, quien representa la vindicta pública. O sea, es el Estado el que acusa a una persona que supuestamente nos debe representar a todos y que obviamente no representa a nadie. Por eso hemos insistido, el Ecuador está primero. Los intereses personales, respetabilísimos que pueda tener él, y familiares, etcétera, y los del partido, no puede estar por encima del interés general de los ciudadanos, del interés general del país. Esta situación es inédita, inaudita, insostenible. No tiene presentación alguna un mandatario que se encuentre detenido, que encima quieran seguir birlando un juicio político. Esperemos en los próximos días, ya se presenta, hasta estos días esperamos que el oficialismo presente también su firma para que demuestre su compromiso contra la lucha contra la corrupción y bajo el viejo precepto de que nadie está por encima de la ley. No puede ser posible que demos esa imagen. Mire, estamos hablando de economía, estamos hablando de reformas políticas, económicas para generar bienestar, empleo, progreso.
pues, cree que el ambiente del país es adecuado cuando tiene un vicepresidente sin ninguna función, procesado, enjuiciado, acusado por el mismo Estado, que dice barbaridad y media, y por ahí un expresidente que ya las tuercas las tiene totalmente sueltas, que habla de enfermedades, de grave estado de salud, que si el presidente, que el vicepresidente? ¿Usted cree que esas señales son las correctas para un país que necesita que todos pongamos nuestro contingente para poder salir adelante, respetando las diferencias, dentro de un diálogo, dentro de una cordialidad cívica, sí, pero con las grandes metas que es derrotar a la corrupción y al desempleo? No, así no puede ser posible. Ahora bien, justamente usted está tocando uno de los aspectos, Henry, es el hecho de que también se está tramitando un nuevo intento de juicio político en el legislativo, que depende de la recolección de firmas, luego de la calificación en el CAL y finalmente, si es que llega al Pleno, pues bueno, de la votación ya del Pleno. Pero, ¿cuáles son los plazos que se están manejando en esto? Quizá cabe recordar a la ciudadanía que nos está escuchando la diferencia, ¿no? El juicio político versus el juicio penal. El penal es el que sanciona delitos y pues el político, en cambio, es, digamos, una sanción moral que también podría llevar a su destitución. El artículo 129 de nuestra Constitución establece que no hay necesidad de enjuiciamiento penal previo para el inicio de un enjuiciamiento político. De hecho, Carlos Poli, eso establece fue sancionado nuestra Constitución y todas las 19 anteriores, valga la aclaración. Asimismo establece que del devenir de un juicio político, de las consecuencias de un juicio político, pudieran acarrear responsabilidades penales que se deben poner en manos de autoridades de turno. Aquí el tema ha avanzado más rápido en lo penal, en un caso, para variar, sui generis. Normalmente después de un juicio político se va al juicio penal. Aquí en el juicio penal lo tienen al señor detenido, preso. Y el juicio político que se presentó en su momento, que fue denegado, que fue bypaseado y que fue blindado momentáneamente por la mayoría oficialista, no pudo avanzar. Ahora ya existen las firmas. Según la Constitución se necesitan 46 firmas para comenzar el proceso tendiente al inicio político a un mandatario, sea vicepresidente o presidente. Las firmas ya están, pero todas las fuerzas de oposición que estamos en la línea de enjuiciamiento, todas, esto no es de un partido político, una vez más, no caigamos en la trampa que le gusta a Correa, todas las fuerzas de la oposición y algunos sectores supuestamente del oficialismo, las firmas ya están. Estamos esperando ver si existe ese compromiso y si es verdad que va a haber firmas adicionales, no solamente por requisito legal que ya se cumple, sino por este compromiso político para evitar justamente que cuando pase la instancia del Consejo de Administración Legislatura, que solo debe revisar asuntos de forma, del planteamiento del libelo de la demanda, no el asunto de fondo, que es jurídicamente en la Corte Constitucional y con razón política en la Comisión de Fiscalización, donde se debe votar para que propiamente haya un juicio y una interpelación, que el paso final se dé. Así que en estos días se va a definir y próximamente se presentará el inicio del proceso político. Estamos seguros que con todos los elementos de convicción que existen, que siempre existieron, de la responsabilidad clarísima política del vicepresidente en los sectores estratégicos, sin perjuicios, que es público y notorio en el ámbito penal, ya la prosecución de las mismas, ahora sí se podrá avanzar y que no habrá óbice alguno o pretexto alguno que limite el accionar de control político de la Asamblea. Finalmente, Henry Bucalón, antes de cerrar con la entrevista, sabemos que una comisión de la Asamblea precisamente viaja hoy a Bruselas, van a tener una reunión con el Parlamento Europeo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Quiénes viajan primero y cuál es la finalidad de esta reunión? Efectivamente, el día de hoy, a finales de la tarde, hay una comisión de la Asamblea conformada por el presidente de la misma y por cada uno de los miembros de las bancadas políticas, es decir, la más amplia representación posible, uno por cada uno. Yo voy delegado por la bancada del Cambio Positivo, la 6 Mayre Guerrero, para asistir a una serie de reuniones que tenemos en el Parlamento Europeo el día jueves 19 de enero, con el presidente del Parlamento Europeo, con el la vicepresidenta del Parlamento Europeo y con los jefes de las comisiones. Por muchos temas, pero hay uno fundamental, y el que le interesa a la ciudadanía. Nosotros ya tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que fue trabajado y apoyado de forma unánime, pese a los dogmáticos sectarios que se opusieron dentro del mismo gobierno de Correa. Pero al igual que Colombia y Perú, nosotros vamos a luchar para que se elimine el visado Schengen que tienen para el Ecuador. No debe haber visado
para el Ecuador para la entrada a los países de la Unión Europea. Y nosotros vamos con los argumentos porque sin perjuicio que nos asiste la ley y el tratado, que es una herramienta, creemos necesario darle adicionalmente un soporte de carácter político, que la representación del Ecuador haga escuchar su voz en el Parlamento Europeo. Contamos con apoyos muy fuertes. El presidente Rajoy, presidente del gobierno de España, ha dado todo su contingente, todo su respaldo de que no puede ser posible que al Ecuador le sigan pidiendo esto aquí. Así que vamos a ir con cada uno de los presidentes de las comisiones. Esto ha sido ya parte de un acuerdo de ser recibidos oficialmente, y esperemos también que el gobierno ecuatoriano realice, como sé que lo deben estar haciendo, con otros gobiernos como Francia, con Alemania, la misma gestión exitosa que se tuvo con el presidente Rajoy, para que con el unísono en el Parlamento Europeo existan los votos necesarios, y viene la parte política, que libere al Ecuador este visado, y así no solamente el tema turístico, sino el tema comercial y muchos otros temas sean beneficiarios del mismo. Muchas gracias, Henry Cucarón, por habernos acompañado. De éxitos en ese viaje. Son las 8 de la mañana con 4 minutos en el informativo Cerebro. A ustedes, muchas gracias, un abrazo para todos.